Gracias, José, por esa oración. Realmente estamos en la semana 4 ya, ¿verdad? Y quería hacer un pequeño repaso, pero vamos a empezar, como dijimos la semana pasada, con el formato del 3/3. Así en la pantalla, no sé si la ven, la pantalla, ¿la pueden ver? Ok. Sí, esperamos que hoy no tengamos problemas técnicos, porque queremos que puedan ver todo esto. Pero esto es lo que vimos al principio, ¿verdad? Del formato sencillo del 3/3. Entonces, para repasar, la primera parte es para administrar. Vemos la semana pasada con los miembros para ver cómo le podemos administrar y que también podamos rendir cuenta con lo que se hizo o que se dijo la semana antepasada. Y la visión, ¿verdad? Que queremos que todo el mundo piense por qué estamos haciendo todo esto. Y después la parte hacia arriba, los entrenamientos que estamos haciendo ahora caben en esta parte aquí ahora, ¿verdad? En otra palabra, lo que estamos haciendo, lo que hicimos la semana pasada sobre los patitos y la vela, cabe en esta parte, la segunda parte. Y después la tercera parte es, miramos hacia adelante, cómo vamos a implementar. Normalmente estos entrenamientos que le estamos dando a usted ahora se harían una vez al mes o como ustedes determinen. No es toda la semana, sino que lo que queremos toda la semana es que se estudie los versículos, y hay una lista de versículos que le dijo Gabo la primera lección, pero ustedes están libres de usar lo que ustedes ven que necesita la gente que están en su grupo. Pero una vez al mes, por ejemplo, en el grupo mío nosotros hacemos una vez al mes lo de entrenamiento. Entonces, para que podamos tener eso claro, que eso es lo que estamos haciendo. Estamos aquí haciendo esta parte ahora, que la haría una vez al mes. Y después la última parte, que es la de cómo vamos a obedecer lo que estamos aprendiendo. Eso siempre es igual si estamos haciendo estudiando versículos o si estamos haciendo un entrenamiento, porque queremos que todo lo que se esté haciendo con este discipulado se multiplique. La idea es que todo lo que estamos haciendo, todo lo que ustedes le enseñan, todo lo que están en su grupo, inclusive yo le digo a los pastores que cuando en sus sermones incorporen este concepto de discipulado al final de su sermón. En otras palabras, yo estoy predicando sobre el hijo pródigo. ¿A quién esa persona le va a contar la historia del hijo pródigo la semana que viene? ¿Qué lección de lo que escucharon ellos pueden compartir con su familia? En otras palabras, estamos introduciendo este concepto que en todo lo que estamos haciendo, sea dentro del grupo de 3/3 o sea fuera de 3/3, estamos enfocando a la gente que multiplique la palabra de Dios, porque definitivamente sabemos que si la palabra de Dios corre, el Espíritu Santo va a usarla para transformar a la gente. Y mientras la gente más comparte, la gente más tiene hambre de la palabra. Mientras la gente más comparte, la gente tiene más hambre de la palabra. Tenemos una situación en la iglesia que la gente no lee mucho la Biblia, pero es porque no tiene hambre por la Biblia. Pero mientras más la comparte, esa hambre se abre. Y porque entonces quieren más para compartir más. Ven el Espíritu Santo trabajando y quieren ver eso más. Y entonces eso empieza un movimiento increíble que nadie lo puede parar. Entonces, esa es la idea con la última parte aquí, pero que también yo lo aliento para que en sus enseñanzas de los domingos, o si tienen otro tiempo, yo aún cuando veo a la gente privadamente, le digo lo mismo. Si te compartí con algo contigo, ¿con quién tú lo vas a compartir? ¿Verdad? Y así tú te estás multiplicando de una vez en todo, con tus hijos. En mi trabajo también el mismo concepto. Le enseño algo a alguien, compártelo con otra persona. De todo modo, pero este es digamos, el esquema del 3/3.
Y podemos empezar nosotros aquí con una de las preguntas, ¿verdad? La semana pasada hablamos sobre, la voy a poner aquí en la pantalla, hablamos sobre el discipulado simple, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer la pregunta que es, en lo que tú hiciste la semana pasada, ¿cómo lo aplicaste? Si has empezado un 3 tercios, estoy aquí en revisar. Si has empezado un 3 tercios, ¿a quién le has enseñado lo que has aprendido? ¿Has iniciado un nuevo grupo? ¿A quién le has contado la historia de Dios? Así, si alguno de ustedes pueden compartir, yo sé que Juan Manuel, Pastor Martínez, nos estaba contando lo que estaba haciendo, maravilloso. Si alguien más quiere compartir, y el pastor nos puede dar un poquito más del testimonio que nos habló ahorita para el resto del grupo. Bueno, yo tengo un grupo de hombres aquí en Granada con los que estamos trabajando, y el martes no hablamos específicamente de esto del discipulado porque ya lo hemos visto, pero ellos son las personas con los que estamos impulsando el movimiento aquí en Granada, en España. Fue un lindo tiempo sobre compartir sobre la necesidad de ser discípulos que hagan discípulos, y me bendice mucho ellos la disposición porque justo después de este entrenamiento que estamos haciendo nosotros, estamos haciendo otro entrenamiento con pastores de aquí de España, y son ellos básicamente los que están compartiéndolo, liderizando ese entrenamiento. Entonces estamos viendo que esas cosas que estamos compartiendo con ellos, ya ellos están compartiéndolas con otros. Excelente, excelente. ¿Alguien más? De lo que vimos la semana pasada o la semana antepasada, o si han empezado un grupo, o si están planificando hacer un grupo, ¿con quién han compartido lo que ustedes aprendieron la semana pasada? Bueno, hermano, primero me disculpa que llegue un poco tarde, pero de todas maneras yo esta semana pasada y la anterior he estado muy hablando con varias personas al respecto de lo que es la metodología, lo que significa, lo que podemos nosotros, y así se han interesado mucho, la verdad que llama la atención, y creo que de alguna manera ellos, además de que les di todo el material que nos han ido entregando para que lo leyeran, y hay muchas posibilidades de que podamos formar, quizás no grupos presenciales por el asunto de esta que tenemos de la contaminación, de la pandemia, pero sí hemos creído que hay posibilidades, eso es lo que pensamos, de hacer grupos, pero por el mismo internet. Sí, sí. Reunimos un día de la semana y ponernos de acuerdo, y por el mismo Zoom tenemos 40 minutos gratuitamente de parte de la empresa, y ahí hablamos de un tema. Y una de las cosas que le he estado conversando con ellos es que no nos reunamos solamente para conversar así como, sino con una intención ya de hablar sobre un pasaje, sobre alguna parte de la Biblia, un tema ya específicamente escogido con anterioridad para que todos podamos aplicar esta metodología. Creo que va a ser, es evidentemente un éxito desde el punto de vista de innovación o renovación de todos estos conocimientos que prácticamente hay muchas iglesias que lo están practicando, pero ahora de una forma más ordenada y ya como más concreto en lo que se va a hacer, lo que se puede hacer potencialmente. Me gusta mucho, la verdad.
Excelente, excelente, José Rafael. No, y eso es, ¿verdad? Juntarse con un propósito, y esto te da el enfoque para que tengas ese propósito. Y en línea, exactamente, eso es, el grupo mío es en línea, que tenemos los miércoles en la noche. Y así entonces nosotros lo hacemos y realmente funciona. Funciona si lo hacen por Zoom. Si necesita ayuda con eso, tú me avisas, con lo del Zoom o cómo lo podemos hacer. También hay lo que se llama break room en Zoom, que cuando al final pueden hacer la práctica en pareja. Solo al final nosotros lo dividimos, dos y dos, los hombres con los hombres, las mujeres con las mujeres, y así ellos también practican, pero es muy bueno que se pueda hacer. Así es que excelente. ¿Alguien más tiene alguna testimonio de lo que practicó la semana pasada? Bueno, yo la semana pasada, sabes que estaba en otro entrenamiento, pero antes, sí, yo de hecho, le mandé un mensaje a usted diciéndole que si tenía el material en inglés, porque también estaba compartiendo con dos amigos, muy amigos, que tuvieron una bendición acá y son líderes allá y le encantó bastante. Practicamos, hicimos, ¿verdad? Los ejercicios que hicimos en la clase que yo he estado. Y bueno, quedaron encantados y por ejemplo, algo que me di cuenta, no es solo las letras, pues ellos fueron muy bendecidos en sus vidas. De hecho, uno de ellos estaba pasando por un proceso y me llamó, estaba llorando, que Dios estaba trabajando en su vida. Y bueno, yo me sentí muy feliz, muy contento, porque de verdad que se trata de conectar con la gente, que eso es algo que nos enseñaban en el curso que usted trajo aquí la vez de coaching, ¿se acuerda? También le estuve presentando a unos pastores de San Juan, mi pueblo, y estábamos coordinando para un grupo de jóvenes de allá de esas diferentes iglesias, también líderes, coger la capacitación. Y esa es la parte más impactante para mí, el ver que nos reunimos a practicar algo y en ese encuentro entonces hubo una edificación. O sea, es de verdad que yo me motivé mucho porque, por ejemplo, uno de sus amigos, no sé si alguno sabe, yo no conozco bien ese trastorno, pero me busqué algunas informaciones. En inglés es TOC, el TOC, que en español eso es el trastorno obsesivo compulsivo en español. En inglés creo que son otras siglas. En fin, era un proceso difícil. Él me decía que de hecho eso ni siquiera solamente una persona que haya tenido ese tipo de problema puede entender cuando él te lo está explicando. Es sumamente difícil, es como un desorden de la mente, algo así. Y fue muy bendecido. Entonces ellos me escriben de vez en cuando. Y yo le compartí algo en una ocasión a uno de ellos. Y me dijo, te escribo ahora que estoy llorando con lo que me compartiste. Y de verdad, para mí yo creo que es más que reunirse y compartir Biblia, es conectar, es llegar al corazón de ellos y que ellos lleguen al corazón de nosotros. Y eso y otras cosas ha sido parte de lo que ha estado pasando, ¿no? Gracias, José, por compartir eso. Realmente eso que sucede en ese tiempo, por eso que decimos que al final no pasemos la práctica, porque ahí realmente donde se conecta el grupo con uno y con el otro,
y se abre el grupo un poquito más. Entonces eso es extremadamente importante. En el grupo nuestro del miércoles, uno de nuestros miembros que realmente no estaba conectado con el Señor ni nada, ya él y su esposa esta semana están orando para empezar un grupo ellos mismos, y él ni siquiera todavía va a la iglesia. Wow. Entonces ya ellos están haciendo su lista de la gente que van a llamar, están orando, van a hacer el grupo por Zoom, en línea. Entonces me dicen, sí, hablamos sobre lo de Patito, hemos recibido, así que no te podemos dar lo que recibimos cada semana. Así que lo aliento con eso. Excelente. Entonces, vamos entonces a decir la visión que está aquí, que queremos provocar un movimiento de multiplicación de discípulos que hacen discípulos e iglesias que plantan iglesias. Y ahí tú puedes poner en la República Dominicana y al fin del mundo, o en Santo Domingo, al fin del mundo, en Santiago o en Ciudad Bolívar. Ahí tu ciudad, tú puedes añadir tu ciudad ahí al final de esta visión, ¿verdad? Para que los que están en el grupo sepan que no vamos a estar conformes de simplemente alcanzar un grupo de personas. Queremos un movimiento, algo que no tenga control, porque el Espíritu Santo está transformando la vida de la gente así de una manera impactante. Así que esa es la visión. Ahora miramos arriba y el hermano Gabo nos va a dar el entrenamiento de hoy, que es el entrenamiento sobre lo que se llama RAMP. Entonces, hermano Gabo, te dejo con esta parte. Gracias, José. ¿Qué tal si oramos, como viendo allí la guía, ¿no? Orar antes de empezar este segundo tercio para pedirle al Señor que nos enseñe. Y esto normalmente es una oración breve que la podemos, cuando estamos haciendo los grupos, podemos pedirle a cualquier persona que esté participando que le pida al Señor que sea su palabra la que nos hable. Padre, te doy gracias por este tarde, este tiempo. Gracias por los testimonios de mis hermanos, Señor, por el ánimo que es escuchar, Señor, como tu palabra y la disposición, Señor, de cada uno de nosotros de obedecer, de compartir lo que estamos aprendiendo, Señor, puede hacer mucho más de lo que imaginamos, Señor. Eso nos demuestra que tu Espíritu está obrando, Señor, que tu palabra está viva y que tiene un gran poder, Señor, para transformar la vida de aquellos que están a nuestro alrededor. Te pido que ahora ese mismo poder nos enseñe, nos transforme a nosotros mientras compartimos esta herramienta. En nombre de tu Hijo Jesús oro. Amén. Amén. Quiero compartir con ustedes una herramienta que llamamos la rampa, y es una manera que utilizamos para compartir el Evangelio, para compartir la historia de Dios. Y la llamamos la rampa para tratar de nosotros acordarnos un poco sobre 4 verdades fundamentales de nuestra fe que la distinguen de cualquier otra religión, de cualquier otra filosofía. Si tienes la oportunidad de a lo mejor mientras estás compartiéndolo con alguien, hacer un dibujo o algo, a veces a mí me gusta hacer algo como lo que está ahí en la pantalla, ¿no? Preguntarle a las personas, ¿no? ¿Cómo es la vida? Y, por ejemplo, aquí en España a las personas les gusta mucho quejarse. Entonces, cuando yo les pregunto cómo está la vida, probablemente ellos van a decir cosas malas. Estoy triste, estoy molesto, no sé qué. Entonces yo puedo como a veces escribir algunas de esas cosas que son malas. Y luego les pregunto, ¿y qué tal si tú pudieras salir de este lugar aquí abajo, donde estás? Pudieses ir hacia acá arriba, donde a lo mejor Dios promete una vida de amor, de gozo, donde no va a haber, no es que no habrán problemas, pero habrá una perspectiva distinta de los problemas. Y por ahí, de alguna manera, voy tratando de llevar una conversación normal de las cosas que a la gente le gusta hablar, para tratar de ir llevándolo a algo un poco espiritual. Pero la idea de la rampa viene de 1 Corintios capítulo 15, versículos 1 al 8. No sé si alguno de ustedes quisiera ayudarme leyendo este pasaje. 1 Corintios 15, versículos 1 al 8. ¿Lo pueden ver? Sí, vemos tu pantalla.
Ok, excelente. Sí. Sí. ¿Alguien que pudiese ayudarme leyendo este pasaje? 1 Corintios 15, del 1 al 8. Amén. Gracias, Jacqueline. La palabra sale en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Además les declaro, hermanos, el evangelio que les he predicado, el cual también recibieron, en el cual también perseveran, por el cual asimismo, si retienen la palabra que les he predicado, son salvos, si no creyeron en vano. Porque primeramente les he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y por último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Amén. Amén. Gracias, Jacqueline. Si se fija, Pablo en estos 8 versículos, de una manera muy simple, resume el Evangelio. Aquellos que a Mateo le tomó unos 28 capítulos, a Marcos unos 16, a Lucas creo que son 24 y Juan otros 21 capítulos, Pablo lo resume en 3 versículos básicamente, ¿no? Él está hablando que Jesucristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, versículo 3, que fue sepultado, versículo 4, que resucitó, mismo versículo 4, versículo 5 hasta el 7 le está diciendo que se apareció a muchos. Y finalmente dice, y como último de todos se me apareció a mí. Esto es una manera muy sencilla de resumir el Evangelio. Cristo necesitó morir por nuestros pecados. Cristo pagó en la cruz nuestros pecados, resucitó al tercer día y luego se le apareció a muchas personas. Es básicamente la historia de los evangelios, pero de un punto de vista un poco más simple, ¿no? Para afirmar lo que la iglesia de Corinto estaba creyendo. Entonces, la rampa son estas 4 verdades, siendo la R la primera letra, que quiere decir la resurrección. Cuando yo pienso en la rampa, la primera verdad que yo quiero compartir con las personas es sobre la resurrección de Cristo. La letra A de la palabra rampa tiene que ver con los apóstoles, el testimonio de los apóstoles. Porque ellos, y esto marca una diferencia una vez más en nuestra fe. Nuestra fe no se basa en las ideas o filosofías de una persona, sino que lo que nosotros conocemos sobre los hechos que sucedieron en Jerusalén y con Cristo son lo que las personas dijeron. Es el testimonio de las cosas que ellos vieron y escucharon y hicieron mientras Jesucristo estuvo aquí en la tierra. Luego los milagros, que son estas maneras en las cuales Dios interviene y cambia un poco lo que es el curso de la naturaleza. En los evangelios tenemos muchísimos milagros, ¿no? Desde que Jesús comenzó allí convirtiendo el agua en vino, y este es el milagro más popular aquí en España, hasta sanar un enfermo, ciegos, paralíticos, cojos, resucitar personas que habían fallecido, como Lázaro. Infinidad de milagros que el Señor Jesucristo hizo, sin contar la gran cantidad de milagros que aún sigue haciendo el Señor. La P tiene que ver con las profecías. Como decía Pablo, Jesucristo murió de acuerdo a lo que estaba escrito, ¿no? Lo que habían dicho los profetas, conforme a las Escrituras. El versículo 4 dice él esto. Pero las profecías nos dan la seguridad de que Jesucristo es quien él quien él dice ser. Todas las profecías que se dijeron desde unos 3.000 casi, unos casi 2.000 años antes de Jesucristo, hasta 400 años antes de que él viniese, todas apuntaban a que Jesús era la persona que estábamos esperando, era el Mesías. Entonces, estas son las 4 verdades: la resurrección, los apóstoles y su testimonio, los milagros y la importancia de la profecía. Y luego, cuando nosotros escuchamos estas verdades, la única cosa que tenemos que hacer o considerar es aceptarlo o no.
Entonces, esto es lo que es la rampa. Simplemente tratar de acordarnos nosotros de estas 4 poderosas verdades: la resurrección, la importancia de los apóstoles, los milagros y las profecías. Son como 4 pilares fundamentales de nuestra fe, que nos impulsan cuando las conocemos, quizás a aceptarlo, como el caso de todos los que estamos aquí, o quizás alguna persona escuche esto y decida no seguir al Señor. Pero nosotros nos hemos asegurado de poder compartir con ellos estas verdades fundamentales del Evangelio. En la guía que les pasé, o que hemos puesto allí en el grupo de WhatsApp, hay una descripción de la rampa y de cada una de estas palabras. Y honestamente, estas son cosas que cada uno de nosotros sabemos. Si yo les pregunto a cualquiera de ustedes sobre la resurrección, seguramente va a poder contarme algo sobre la resurrección de Jesucristo, por qué murió, cómo resucitó. Si yo le pregunto a cualquiera de nosotros sobre la importancia de los apóstoles o cuál fue el valor de los apóstoles en la propagación del Evangelio, seguramente me contarán algo. Ni hablar de los milagros, los que son en la Biblia, quizás algún milagro que tú puedas haber experimentado en tu vida. Si yo te pregunto la importancia de los profetas o del Antiguo Testamento, cómo ellos afirman el mensaje, conoces. Es algo que sabes. Entonces, lo que quiero que hagamos es que muchas veces no podemos conectar estas cosas cuando alguien nos pregunta, ¿y tú qué crees? Cuando alguien aquí suele preguntarme, Gabo, ¿qué es lo que tú crees? Yo le comparto la rampa, porque es una manera muy fácil de que ellos puedan entender qué es mi creer, qué es lo que yo digo, lo que yo predico, lo que yo creo que hizo el Señor Jesucristo. Lo que voy a hacer ahora es compartirles, como se me ocurre ahora mismo, cómo yo puedo compartir la rampa en una conversación. Lo que haremos después de esto es que nos vamos a dividir en grupos y vamos a contar la rampa. Porque realmente no necesitamos enseñar cada una de estas verdades. Cada uno de nosotros que estamos aquí las conocemos. Pero lo que estamos haciendo ahora es conectándolas, haciendo como quien dice el clic, para que ahora puedan convertirse en una manera en que presentamos nuestra fe. Entonces, por ejemplo, si alguien me pregunta, Gabo, ¿qué es lo que tú crees? Yo puedo decir lo siguiente. Mira, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Que Él vino aquí a la tierra a mostrarnos cómo era que era posible vivir una vida que agradase al Señor. Una vida justa, recta, buena, agradando a Dios. Era completamente hombre. Era una persona que anduvo, que sintió como nosotros, pero que tuvo una misión especial. Y esta misión fue que Él murió en la cruz. Él fue juzgado por el Imperio Romano de quienes gobernaban en aquella época, porque ellos no creían, junto con los líderes religiosos de la época, ellos no creían que Él era el Hijo de Dios. Pero todo esto era el plan de Dios para que de esa manera, a través de Jesucristo, Dios pudiese resolver el problema más grande que teníamos la humanidad, que son nuestros pecados. En la cruz del Calvario, Jesucristo pagó por mis pecados. Y Dios aceptó esa ofrenda, ese precio que fue pagado. Y luego de esto resucitó a Jesucristo de los muertos al tercer día. Y ahora dice la palabra que Él está sentado junto con Él a la derecha. Jesús está vivo. No lo podemos conseguir en ninguna tumba. ¿Cómo yo sé todas estas cosas? Porque la Biblia es el resultado de lo que escribieron personas que anduvieron con Jesucristo. Seguramente tú has escuchado los evangelios de Mateo, de Marcos, de Lucas, ¿no? ¿Has escuchado eso? Sí, yo lo conozco, Gabo. Muy bien. Bueno, eso que tú conoces como el evangelio de San Mateo, de San Marcos, de San Lucas, eran personas que estaban escuchando, que vivieron con Jesucristo, que escribieron todas las cosas que vieron a Él hacer. A mí me parece súper importante esto, porque en aquella sociedad, al igual que hoy en día, una persona puede ir presa por decir un falso testimonio o por decir un testimonio de alguien. Si alguien a mí me acusa hoy en día de algo y vienen 3 o 4 y dicen, sí, yo lo vi, probablemente ya van a ser culpables. En aquella época, esto era tan cierto que incluso si tú decías algo que era mentira sobre una persona, ponías en riesgo tu propia vida.
Así que luego de que Jesús muere y resucita, los discípulos, los amigos de Jesús con los que él andaban, ellos se paran allí delante de muchísima gente y les dicen, ustedes saben que Jesús murió y resucitó. Y nadie les dijo, eso es mentira. No, 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 ustedes están mintiendo. Nadie les dijo esto. Todos afirmaban y conocían que Jesucristo había muerto y resucitado. Y de ahí en adelante, lo que hemos escuchado y lo que ahora llamamos como quien dice el Nuevo Testamento, en gran parte es la gente contando lo que ellos vieron a Jesucristo hacer. Y luego lo que los seguidores de Jesús empezaron a hacer. No se trata de una idea de alguien, no se trata de un pensamiento de alguien, se trata de que cosas que la gente vio suceder. Es como si nos estuviesen contando un libro de historia. Y entre las cosas que ellos nos contaron y de las cosas que ellos dijeron están los milagros. Yo creo que Dios es todopoderoso, que Él no está sujeto a las leyes o a las cosas que nosotros nos rige la naturaleza y que Él puede, cuando Él lo desea, intervenir y cambiar un poco el curso de las cosas. Por ejemplo, una persona que está enferma, que según la ciencia debería morir, pero de pronto vive o se sana milagrosamente. O una persona que a lo mejor tiene problemas, algún problema en su vida. Una y otra vez en el Nuevo Testamento y en los Evangelios podemos ver a Jesús compartiendo y haciendo un milagro tras otro. Sanar gente enferma, dar vista a los ciegos, a los sordos, levantar gente de los muertos, una tras otra vez. Y yo creo que hoy en día Dios sigue haciendo milagros. Dios sigue obrando con poder. La manera en que yo puedo orar a Él, conversar con Él y pedirle, Señor, tú pudieses hacer esta cosa. Él está interviniendo, Él está haciendo un milagro, algo que va quizás en contra de la naturaleza. Pero ahora la pregunta es, vale, ok, Jesús murió, resucitó, los apóstoles contaron eso, los milagros, ¿y cómo estás tú tan seguro de que Jesús es la persona que es? Mi seguridad viene por las profecías. ¿Sabes que hoy está muy de moda esto de escribir una biografía de las personas, ¿no? Mucha gente famosa que aún está viva empiezan a escribir sobre su propia vida. Está bien con eso, ¿no? Es muy popular ahora. Pero lo que es interesante sobre Jesucristo es que Él tenía prácticamente una biografía escrita antes de que Él viniese a la tierra. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, Dios levantó hombres, les dio como un mensaje para decirle, un mensaje de esperanza, de que iba a venir una persona, que iba a nacer en tal ciudad, que iba a venir de tal familia, que nacería de esta manera, que diría y haría estas cosas, que moriría de esta manera y que sería levantado de los muertos. Todas esas cosas apuntan a una sola persona en la historia, Jesús. Son casi 600 profecías que se escribieron sobre Jesucristo, las cuales todas han sido cumplidas o fueron cumplidas al pie de la letra. Eso me da una plena seguridad de que Jesús de Nazaret era quien decía que él iba a ser y es el único que puede cumplir todas esas cosas. Cuando yo vi todas estas verdades, mi opción o mi única respuesta fue aceptarlo. No cabía duda en mi corazón o en mi mente de que yo tenía que seguir a Jesucristo. Y si se fijan, eso es todo, hermano. Es una manera muy sencilla de yo compartir mi fe, basado en estas 4 verdades: la resurrección, los apóstoles, los milagros y la profecía. No hay un guión, no hay reglas, no hay nada que memorizar. Es una conversación natural, en la cual yo puedo exponer a las personas qué es eso que yo creo que hace distinto mi fe de cualquier otra religión. Pablo dice más adelante, ¿no?, que sin la resurrección de los muertos, nuestra fe no tiene sentido. Y eso era un ancla. Si ustedes se fijan en el libro de los Hechos, no hay otro mensaje que fuese predicado por los apóstoles que Cristo muerto y resucitado. Ahora nosotros como iglesia tendremos la tendencia de predicar de un Dios de amor, de un Dios de misericordia, de un Dios de gracia, que son cualidades de Dios.
Pero la iglesia se expandió en el primer siglo con un único mensaje: Jesucristo muerto y resucitado. ¿Y quiénes lo expandieron? Los apóstoles, contando los milagros de Jesucristo y asegurando lo que había estado en las Escrituras. Entonces, es una manera muy sencilla que podemos tener nosotros de compartir nuestra fe. La guía que le hemos dado tiene algunos versículos, tiene algunas ideas, sugerencias que ustedes pueden leer, que ustedes pueden consultarlos, están allí para que los guiemos. Pero les repito, la idea de estas herramientas es hacerlo tan simple que, como decía José Rodríguez, él estaba contando a alguien, como lo estaba diciendo Juan Manuel también, él estaba contándole a alguien, o tú, José Rafael, y la gente quiere escuchar más. La gente puede hacerlo. Hemos hecho cursos de evangelismo explosivo, cientos de cursos sobre el evangelismo, y tenemos pasión por compartir el evangelio del Señor. Pero cuán más poderoso es equipar a cada creyente a que ellos puedan defender, contar su fe de una manera sencilla, que cualquiera que va descubriendo, cualquiera de nosotros, primer día, segundo día visitando una iglesia, conociendo de Dios, ya va a empezar a escuchar estas cosas, ya está listo para ir a compartir su fe con otros. Por eso estamos hablando siempre de herramientas simples que ayuden a capacitar a otros para que puedan ayudar a otros. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, con la ayuda de José, nos vamos a dividir en parejas y vamos a compartirnos la rampa el uno al otro. Vamos a tratar de hacerlo en 5 minutos para poder tener como algo de tiempo allí que nos ayude. 5 minutos para yo compartirle la rampa a una persona o a la pareja con la que esté en el grupo. Luego esa persona me va a ayudar a mí y va a decir, oye, me gustó como lo dijiste, o quizás agrega esto, va a darme algún consejo. Y luego yo voy a escuchar a esa persona contarme la rampa y yo voy a ayudarle a cómo ella pudiera hacerlo mejor. Si lo podemos ¿Quién hacer, me ayuda a recordar? Sí. A ver si tienen preguntas ellos antes de hacerlo. Sí, correcto. Si está claro. El último paso que dice Gabo es pedirle a la gente en que si quieren aceptar a Jesucristo, ¿verdad? Porque el evangelismo tiene que hacer la pregunta final, ¿verdad? Todo esto es para invitar a la gente a que ellos, si quieren poner su fe en esta clase de Dios, en el único Dios que sabemos por todas estas razones que es el Dios verdadero. Pero hago una pregunta sobre esto. La semana pasada vimos la historia de nosotros, ¿verdad? Antepasada, la historia del testimonio. Esta es la historia de Dios. ¿Ves? Sí. Entonces estamos creo que hagan el enlace de que estábamos con la historia de nosotros, ahora estamos con la historia de Dios. Queremos saber cómo contar la historia de Dios. Se dieron cuenta que lo que dijo Gabo no lo dijo en orden. Digamos, no dijo, él dijo la resurrección, habló de los apóstoles con los milagros. No tiene que ser necesariamente en orden. Esto simplemente es una forma de acordarse de los componentes del evangelio, según lo que nos dice Pablo aquí en 1 Corintios. Sí. Entonces la idea es esa, ¿verdad? La idea es, como dice Gabo, abrir la conversación de cómo está la persona, ¿verdad? Ellos van a decir que están vacíos, pecados, todo lo que van a decir. Y esta conversación le llamo la rampa, porque eso queremos llevarlo a ellos a este punto: gozo, amor, paz, sanidad, dominio propio, lo que el Espíritu Santo haga. Entonces esto es como el puente que en la conversación que tengan con la persona, ustedes le van a contar la historia de Dios. ¿Ven? Entonces, para que puedan ver esto un poquito más claro, por ejemplo, como dijo Gabo, una persona en España se queja mucho. Sabemos que eso solamente en España, eso no pasa en Venezuela, en tampoco en República Dominicana, porque ya no se queja la gente. Pero a lo mejor tenga la misma experiencia, ¿verdad? Pero hablamos la primera vez de que tenemos que escuchar a la gente, y eso
lo hacemos y después le decimos, si no te preguntan, te quiere contar por qué yo creo que soy cristiano, porque creo lo que yo creo, porque yo creo en Cristo, ¿verdad? Una conversación bien sencilla, bien natural, y en su presentación hablan de la resurrección, de la vida de los apóstoles, los milagros, la profecía, y al final, la pregunta final, que es que queremos decirle si quieren aceptar a Jesucristo, ¿verdad? Estamos evangelizando. Entonces, sí, esa es la idea. Esta herramienta para que cada persona en la iglesia, en los grupos, la pueda utilizar, porque nos dicen que no saben cómo hacerlo. Entonces, aquí vamos a practicar nosotros con esta herramienta para que podamos practicar en los grupos y ustedes también sepan cómo hacerlo. ¿Alguna pregunta sobre lo que dijo Gabo? O lo que dije yo. Antes que vayamos a los grupos. Yo quiero decir algo con respecto a apenas yo comencé a integrarme al grupo el sábado pasado y todavía no conocía a profundidad lo que consiste esta herramienta. Y en la medida que he ido leyendo el material que han ido compartiendo, realmente entiendo que, como decía el hermano, y usted también, esto es hacer el mensaje simple y es de gran ayuda, porque una de las cosas que yo he visto en mi experiencia en el camino del Señor es que muchas veces nosotros mismos hemos complicado el mensaje y hace que muchas personas que pudieran estar compartiendo el evangelio no lo están haciendo porque entienden que necesitan ser teólogos o tener maestría en asuntos bíblicos. Entonces eso hace que el mensaje se haya complicado, pero no hay nada más que saber que el Señor resucitó, murió y resucitó por nuestros pecados y que en la Biblia está el testimonio de que Él vino y de que Él murió por nosotros y que no tenemos que buscar nada más. Entonces realmente la herramienta me parece maravillosa. Muchas gracias por compartirla con nosotros. No, excelente. Otra pregunta antes que vayamos a los grupos. La vamos a dividir en grupos de 2 y así practican. ¿Le vamos a dar cuántos minutos? Dijimos a Gabo como 5 minutos. Vamos a darle 5 para que cada quien lo comparta. Entonces, si le damos unos 10 minutos en la llamada, así ellos pueden escucharse el uno al otro. Ok, así que entonces si no tienen preguntas, lo vamos a llevar en los grupos y ahí practican la herramienta, ¿ok? Sí, tengo una preguntita. Sí, José. Disculpe. Esta herramienta para su aplicación debe de ser en el orden establecido o se invierte en algún momento determinado, se puede invertir el orden. No sé si se entendió mi pregunta. Sí, entendemos. No hay orden, José, nada más estos son los ingredientes para el sancocho. Sí. Tú lo pones toda la pala como tú quieras. Sí, como dice José, los ingredientes del sancocho tú los vas poniendo allí y cada conversación es distinta. Si yo vuelvo a compartir la rampa ahora, lo haré distinto de como lo hice hace 5 minutos, porque son verdades que yo creo, que yo conozco, y a lo mejor a medida que yo voy conversando con una persona, yo puedo ver si él muestra un poco más de interés en algo y yo puedo extenderme un poco allí, quizás viendo un poco cómo él va dirigiendo la conversación. Entonces, por cualquier de cosas donde yo pueda entrarle, si estoy hablando de que Dios puede hacer algo, tengo un amigo que le pregunta a la gente, ¿cuál es el milagro que quieres que Dios haga en tu vida? Y él por ahí se mete. Yo también creo que los milagros pueden suceder y creo en eso porque Jesús lo empezó a hacer y él va en ese orden. Entonces, es recordar simplemente esas 4 ingredientes y a medida que se va generando la conversación, yo quiero asegurarme de que digo esto para que la persona tenga la oportunidad de escuchar el evangelio completo. 4 pilares de su fe o de lo que puede ser su fe.
Sí, buena pregunta. Dos cosas que quiero que tengamos en mente, muy importante. Muchísimas veces en otras iglesias la gente no se sabe el evangelio. Ellos saben que Jesús murió por ellos, saben que pagó sus pecados, pero no se saben qué es en sí el evangelio. Entonces, la forma más clara, como dijo Gabo al principio, que vemos en la Biblia, es en 1 Corintios 15. Y vemos, como dijo Gabo, que en el libro de Hechos, en más que Pablo lo estaban persiguiendo los judíos porque él reclamaba que Jesús estaba vivo. Y los discípulos lo ponían en prisión porque decía que este Jesús que murió también estaba vivo. Cuando estaba delante del gobernador Felipe, él le decía, yo estoy aquí porque creo en la resurrección. Estoy preso porque creo en la resurrección. Porque el milagro mayor del evangelio es que Jesús se levantó de entre los muertos. Ese es el poder del evangelio. Y Pablo lo dice claro en Romanos 1:16, que dice que el evangelio tiene poder para salvar al que cree. Entonces, no son, digamos, palabras mágicas, pero es lo que Dios ha hecho concretamente en la historia, que es la diferencia entre cualquier religión y el cristianismo. Mohammed en el Islam está enterrado y podemos ir a su tumba. Buda igual y todos estos grandes religiosos, pero nadie puede ir a la tumba de Jesucristo. Entonces, ese es el punto que rompe con todo lo natural, ¿verdad? Porque aquí no vemos gente que se te levanta entre los muertos. Entonces, eso es importante por esa razón. Y el Espíritu Santo toma eso porque es el contenido más esencial del Evangelio para hacer la transformación en la vida que esté escuchando. Así es que, si no hay otra pregunta, vamos a los grupos y le damos 10 minutos y regresamos y nos dicen cómo le va. ¿Okay? José, creo que José Rafael iba a hacer una pregunta. Oh, sí, José Rafael, dígame. Yo quería hacer una acotación, porque aquí hacemos un plan, me parece muy bueno con respecto a lo que es una persona que está nuevo creyente o alguien que sencillamente ha querido escuchar algo sobre que le ha llamado la atención sobre el evangelio. Pero me parece que es un planteamiento muy interesante hacérselo muchas veces a los que ya son creyentes y que están participando y yendo a las iglesias a veces con conceptos y conocimientos bastante, bueno, sugéreres, en el sentido de que muchos de ellos no tienen conceptos verdaderos de lo que es el evangelio que supuestamente están empezando a practicar. Entonces, llevarlo por allí, por la resurrección, por la vida de los apóstoles y tal, los milagros, pero siempre con la intención de que ellos afinen definiciones, sí, afinen conceptos, porque no es solamente saber que Jesús resucitó. ¿Sí? Si tú crees que resucitó porque le dieron 4 ramazos, un brujo y tal, entonces estamos hablando de que esa resurrección no es precisamente tan edificante como nosotros quisiéramos que fuera. Entonces creo que debe ser aplicado también a muchos creyentes que están iniciándose con una falta de una base conceptual importante. Sí. José Rafael, más adelante vamos a aprender que cada discípulo, cada uno de nosotros tiene responsabilidad tanto con los creyentes en la iglesia como los que no son creyentes. Y estas herramientas, yo no hago distinción de que este hombre es un pastor, este hombre es misionero, este es el presidente de la Sociedad Evangélica de aquí de Granada. Yo le comparto lo mismo que le comparto a alguien que no conoce a Cristo. Porque yo quiero que él sea un mejor discípulo de Jesucristo, que es el mismo deseo que tengo de que alguien que no conoce de Jesús no solamente llegue a Cristo, sino que él también sea un buen discípulo de Jesús. Y yo voy compartiendo estas herramientas, aquí dicen dale que te pego, a todo el mundo, a quien pueda. Y a veces
me sorprende cómo alguna gente creyente, pastores, hermanos, que trabajamos juntos en proyectos, ellos como, wow, nunca lo había puesto así. Y es como, sí, es cierto. Hoy a veces a lo mejor que no hemos hecho el vínculo de todas estas cosas para presentar el Evangelio de una manera clara y sencilla. Entonces, queremos equipar a un nuevo creyente, a alguien que no es creyente, ayudarle a seguir, porque como vimos la semana pasada, si ya conoce algo y va un paso por delante de alguien, ya tiene algo que compartir. Pero también a una persona que tiene años en el Señor, a equiparle a que siga su fe creciendo y apasionándose por el Señor. Excelente, entonces ahora lo tengo en los grupos y ahí van para los grupos. Así que en 5 minutos yo voy a mandar un mensaje que cambien para que estén al tanto y después de 5 minutos regresamos otra vez para acá otra vez. Venga. De Jesucristo, verdad y vida, Ciudad Bolívar, pero que es presenciado ahorita en Argentina, aquí en Buenos Aires. Muy bien. Yo soy de la Iglesia Esperanza de Vida en Santo Domingo. ¿Y usted está en Argentina desde hace qué tiempo? Tengo 4 años aquí, recién cumplidos, y estoy asistiendo aquí a una iglesia también maravillosa, muy interesante, que es la Iglesia Bautista de 11 en Buenos Aires. Muy bien. Muy bien. Bueno, pues, mi hermana, yo le digo que esta metodología me ha parecido muy interesante. La gente también, cuando escucha acerca de eso, se interesa en el asunto. Y lo mejor de que ellos se interesen en la metodología es que ellos inmediatamente pueden empezar a reproducir. Amén. Ellos hacen eso. Sí, es una metodología bien sencilla. Es decir, tiene un mensaje poderoso que es, ¿verdad?, el mensaje de salvación, el mensaje de nuestro Señor. Sí. Pero de una forma sencilla. Usted tenía un punto ahorita que era el conocer la palabra, es una realidad. Nosotros me he dado cuenta que estamos adoleciendo en las iglesias evangélicas de precisamente no escudriñar la palabra, y eso nos hace que muchas veces nuestra fe no esté fundamentada en lo que debe estar. Pero la resurrección del Señor es la base de todo este evangelio. Es decir, como el mismo dice Pablo, si el Cristo no resucitó, pues vana en nuestra fe, porque no tenemos esperanza. Es decir, no hay ninguna esperanza. Entonces, dice, perdiendo el tiempo. Sí. Exactamente. Ustedes pueden tomar cada uno una oportunidad y practiquen una conversación con una persona de cómo pueden presentar la rampa. Y yo regreso en 5 minutos. Amén. Okay. Muy bien. Sí, es cierto, remitiéndonos directamente al asunto. Y hagan la práctica. Es fundamental porque
si conoce un poco de la Biblia, sabe que al principio los apóstoles, cuando arrestaron a Jesús, ¿qué hicieron? Se fueron corriendo, ¿no? Lo abandonaron. Pero un cambio drástico hubo después de que ellos vieron a Jesús resucitado, y es que muchos de ellos, o la gran mayoría de los apóstoles, ellos murieron mártires por su fe. Ellos prefirieron morir a negar lo que ellos habían visto con sus propios ojos, que era a Jesús resucitado. Eso para mí me dice algo, ¿no? El apóstol Juan escribía en Primera de Juan, no, mira, lo que yo les vengo a hablar es de lo que yo vi con mis propios ojos, lo que yo toqué con mis propias manos, lo que yo oí, lo que yo experimenté. Así que para mí, puedo creer en el testimonio de un hombre que me está diciendo, mira, yo lo vi con mis propios ojos y que no negó el sufrir a causa de eso. Él prefirió, él no murió mártir, pero la tradición dice que sí lo intentaron martirizar, ¿no? Sufrió mucho por su fe, al final fue desterrado inclusive. Eso a mí me dice, oye, yo puedo creer en el testimonio de este hombre, porque generalmente cuando alguien inventa una historia que no es verdadera, ¿no? Cuando llega la hora de la verdad, como decimos aquí en Venezuela, ¿no? De los puntos que está en la rampa, es más fácil de compartir. Ahora, el problema mío, ¿sabes cuál es? Que yo recibo mucha, ¿cómo te puedo decir? Recibo muchos audios, mensajes para copiar, archivos para copiar. Entonces, en vez de hablar yo, por ejemplo, yo estoy orando por 2 personas puntualmente, y a una de ellas, en vez de yo hablarle personalmente como testimonio, sino un buen vino. Entonces, es un milagro que siguen haciendo. Y creo que hoy en día Dios sigue haciendo milagros. Yo he experimentado eso en mi propia vida. Cuando empecé a acercarme al Señor, yo sufría de los riñones, tenía cálculos y arenillas en los riñones. Y el pastor de la iglesia, él imploró por mí. Y cuando los doctores me decían que ya no iba a poder comer más queso, tomar gaseosa, refresco, que tenía que cambiar mi vida porque mi riñón estaba muy mal. Al día de hoy, como queso todos los días. Bebidas gaseosas también me siguen gustando. Y mis riñones siguen funcionando completamente. Todo por la oración de un hombre que creía en Dios y que Dios obró y me sanó. Dios sigue haciendo milagros hoy en día. Pero no solamente eso, sino que también pienso en por qué tengo la seguridad de que era Jesucristo. Porque hay mucha gente que se ha levantado, que ha dicho que tiene muchas buenas ideas, que tiene muchas buenas enseñanzas y cosas así, pero como Jesús, ninguno. Y lo que me sorprende de él era que había muchas cosas que se decían sobre Jesucristo, que se dijeron antes de que él naciese. Porque, por ejemplo, ahora tú que me conoces un poco, tú puedes decir algunas cosas de mí. Y cualquier otra persona que me conozca puede decir cosas de mí, porque yo estoy aquí, me conocen, me han visto. Lo difícil es decir cosas sobre una persona que no ha nacido, o que no está entre nosotros, o que no conocemos. Y sobre Jesucristo se dijeron casi 600 cosas sobre cómo iba a ser su vida, dónde nacería, las cosas que haría, que diría, cómo iba a ser su madre, su aspecto físico. Se dijeron un montón de cosas. Y cada una de ellas era como cumpliéndola, como poniendo un visto bueno, como así. Jesús, 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 Jesús. Cumplía todo eso. Y eso me da la seguridad de que no va a haber ningún otro. Solamente Jesucristo puede hacer y es el que dijo que él era, el Hijo de Dios. Y cuando yo vi todas estas cosas, José, yo solamente pude aceptarlo, que eran pruebas irrefutables. En mi fe, en mi vida, no había otra persona que pudiese responder a todas las preguntas. Y yo quiero invitarte, José, que tú puedas descubrir a ese Dios de la misma manera en la que yo he podido conocerlo. Porque Él puede estar buscando de ti. Pero tú tienes que también aceptar, abrir la puerta para que puedas conocer a quién es ese Dios que está buscando de ti. ¿Qué dices? Amén, amén, amén. Bonito, lindo testimonio. Sí, me encantó. ¿Cómo pudiese mejorarlo? ¿Cómo, si yo fuese a contarlo allí en República Dominicana, qué tendría que hacer distinto para que él te enganchara? Creo que nada, porque creo que eso engloba el plan completo.
Eso Vale. no es una teoría incompleta. De hecho, no es una teoría, Sí, sí. es un diario. Sí, sí. Sí. Es lo que el Señor ha hecho. Sí. Amén, amén. Bueno, ¿te animas tú ahora? Bueno, el tiempo se... No, yo creo que José puso solo 5 minutos. Y tienes que tomar tiempo tú. Ah, ok. Pues, pues querido Gabo, yo también tengo una historia que contarle y es parecida a la que usted me contó. Mi historia es una relación entre lo que yo era y en lo que me convertí luego de conocer. Fijado límites de día, la muerte física. Pero más allá de eso, sabemos por la palabra de Dios que hay resurrección. Y las primicias de la resurrección se dieron en Jesucristo. Dios, con ese poder con el cual Él levantó a Jesús de entre los muertos, también nos resucitará a nosotros. De manera que esto de la resurrección es fundamental y como dice el apóstol Pablo, viene a ser la piedra angular de la fe cristiana. Ya luego de la resurrección, por supuesto, la palabra de Dios, que es el instrumento a través del cual nosotros fundamentamos nuestra fe. Una palabra escrita por hombres que en su mayoría de los casos presenciaron ocularmente esto. Y por otro lado, hombres que, inspirados por el Espíritu Santo, testificaron acerca de Jesús. Y lo que me refería, el hecho de que ellos dieron su vida por dar este testimonio de Jesucristo. Nadie haría o daría un testimonio de otro cuando eso traería consigo los riesgos de perder su vida. Y estos hombres, como el caso del apóstol Pedro, quien negó al Señor 3 veces, pero que después de los tiempos de la resurrección y más allá del advenimiento del Espíritu Santo sobre ellos, se atrevió a decir, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. De manera pues que además, para yo creer en que Jesucristo es el Hijo de Dios y que Él es necesario y suficiente para garantizar mi eternidad en los cielos, Él, en cumplimiento de todas esas profecías, hizo milagros entre el pueblo. Milagros que también habían sido profetizados. Cuando Juan el Bautista le envió sus discípulos a preguntar a Jesús si era aquel que había de venir, Jesús le respondió, no le respondió de esta manera, sí yo soy, sino que le dijo, los cojos andan, los ciegos ven, ¿ves? De manera que, o sea, él le dijo, mira, con hechos estoy demostrando que yo soy el Mesías prometido. Yo soy el Hijo del Dios viviente. De manera que esos milagros pues certifican o autentican el que Jesús es el Hijo de Dios. Ese instrumento necesario y suficiente para darnos seguridad a nosotros de salvación y vida eterna. Por supuesto, todas las profecías fueron cumplidas porque Dios es fiel. Uno de los atributos más extraordinarios de Dios es su fidelidad. Si Dios fallara en algo, su palabra, no habría credibilidad. Por supuesto, habiéndote predicado, anunciado acerca de ese ser maravilloso que es Jesucristo, quien resucitó con gran poder y gloria de entre los muertos, quien es garantía de salvación y vida eterna, quien puede hacer en nosotros o puede producir en nosotros el milagro de la transformación, el milagro de la salvación, transformando nuestra vida, haciendo de las tinieblas la luz, de la noche el día. Ese Jesucristo te ama, por lo cual pues te invito a que puedas aceptarlo en tu vida, confesarlo con tu boca. Dice la palabra que si confesares a Jesús con tu boca y creyeres en tu corazón que Él le levantó de los muertos, que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y ese es el mayor anhelo que puede perseguir un ser viviente en esta vida. El salmista dijo, no hay hombre en esta vida que viva y nunca vea la muerte. De manera que todos vamos a morir. Pero Jesús te ofrece seguridad ahora, dándote vida abundante en estos días y una vida eterna allá en los cielos. Es la manera, hermano Luis,
más o menos abordar esto, ¿no? O sea, y Sí, aplicar estos conocimientos que, este orden, pues realmente que hemos visto hasta ahora, hermano. Excelente. Sí, realmente. A ver, ¿cómo nos fue? No sé si alguien quiere compartir algo de cómo le fue. Yo voy a aprovechar y a aprovechar a José. José hizo algo que creo que nunca había visto antes, que en cada una de las verdades conectaba la otra o varias de ellas. Él empezó hablando por las profecías, y en las profecías él habló que esto era como un señales y que mostraban los milagros y que Jesucristo murió, resucitó como las profecías, y eso era un milagro también. Y yo estaba como, mira, él pudo conectarlas todas, y me encantó, José. Me gustó mucho cómo lo hiciste. Pero alguien más, ¿cómo les fue? Sí, José Rafael. Yo tuve la bendición de tener como compañera a mi hermana Jacqueline López, que es, creo que es de República Dominicana, ¿no? Sí. Y ella, de verdad que tuvimos una conversación, lo voy a hacer de otra manera, y al mismo tiempo yo le estuve contando mi experiencia, de dónde vine y cómo iba, y tratando de repasar los puntos de la rampa, ¿no? Nos faltó tiempo porque realmente eso es muy corto, no se podría hacer de otra manera. Y a la vez luego ella me habló a mí al respecto. Estuvo conversando. Creo que estamos muy bien entendidos de cómo es el procedimiento y cuál es la intención de esa metodología. Me fue muy bien, de verdad. Qué bien, Rafael. Sí. ¿Alguien más? Bien, me correspondió compartir con el hermano Luis Ayala, también venezolano de Caracas, gloria a Dios. Qué bueno, alabado sea su nombre. Y excelente, realmente, ¿no? Es dar un poco de orden a lo que ya conocemos, como bien dijo nuestro hermano Gabo, acerca de cómo, pues, llevar o presentarle el mensaje de Jesucristo a aquella persona que no le conoce. Y bueno, esto realmente coincidimos en que la herramienta ordena esos conocimientos que tenemos y esas metodologías que hemos empleado. Seguro que ya en este tiempo muchos de nosotros que tenemos algún tiempo importante ya en el Evangelio y que hemos predicado su palabra tanto en el templo como evangelizando a personas fuera del mismo, hemos utilizado distintas herramientas, ¿no? Pero qué bueno que esta ordena un poco estos conceptos como son la resurrección, el testimonio de los apóstoles, los milagros de Jesús, y todo lo que de él se había profetizado. Por supuesto, ya finalmente viene ya la pregunta de si confiesa o no el nombre de Jesús, de ese ser maravilloso el cual le hemos presentado. Excelente, mi hermano, qué bueno. Me gocé en el Señor, siendo con mi hermano Luis. Sí, qué bien. Qué bien. ¿Alguien más tiene algún testimonio, algo que quiera compartir? Hermano, buenos días. Margie Salomón desde Venezuela. Sí, papi. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos bien. Margie Salomón desde Venezuela. Buenos días. Creo que Buenos la que días. esto soy yo. Si ustedes me escuchan, yo compartí con la hermana María Cristina
desde Argentina, tengo una conexión argentina bien cerca en el amor de Cristo. Amén. Nosotras tenemos una preocupación con respecto al evangelismo en estos tiempos de pandemia. Ella es una persona de edad, yo soy una persona de edad. Donde estoy viviendo hay un aumento bastante fuerte de coronavirus. Y ella me pregunta de que si podemos evangelizar por el teléfono, que ella no tiene un grupo de capacitación, pero sí utiliza las redes sociales para evangelizar. Yo pienso, mi hermano, que sí se puede. Sí puede hacerse. Algún día saldremos de esta pandemia, primeramente el Señor. Y en lo que podamos, nosotros podemos hablar al Señor. Yo le comentaba a ella el comentario que le hizo el hermano Gabo, de que tengo una vecina, la cual he estado evangelizando poco a poco. Y esta semana hubo la oportunidad de la palabra del Señor. Y mira, utilicé rampa, hasta no utilicé fue confesarlo. Pero sí utilicé rampa hasta lo más que pude. Aceptar al Señor. Eso fue lo que me faltó, que aceptar al Señor. Pero ella está dentro de una promesa porque ella tiene hijos cristianos y le hablan. De hecho, a ella la evangelizan, o sea, le mandan audios diarios. Qué bien. Entonces, mi pregunta es, junto con la hermana María Cristina, es, ¿podemos utilizar las redes sociales en la capacitación 3? Sí, ahora en estos tiempos de pandemia hay que valerse de cualquier medio. Y yo creo que el Señor es Señor de todas las cosas, como dice Salomón. No hay nada nuevo en el cielo y la tierra. Todo lo que el Señor pone a disposición va a ayudar a su iglesia y va a ayudar a la propagación de su mensaje. Así que para darles testimonio, nosotros mismos aquí en Granada usamos las redes sociales para divulgar el evangelio masivamente, tratando de ayudar a las personas de que si alguien está buscando de Dios y no sabe dónde buscar, nosotros estamos haciendo así como, aquí estamos, nosotros queremos ayudarte y por cualquier medio. Importante es expandir el reino de nuestro Padre. Así que ánimo, ánimo Mari, ánimo María Cristina y yo sé que el Señor les va a utilizar. Amén. No sé si tienen algún testimonio más o algo más que compartir. Sí, José Rafael. Bueno, yo tengo el altísimo placer de ser hermanos de fe con la hermana María Cristina, que está, ella también está en Buenos Aires. Y claro que sí, nosotros estamos haciendo, como lo dije al principio, tratando de formar ese grupo a través de las redes. Es decir, vamos a utilizar el mismo Zoom para que un día dado, con una hora dada, nos vamos a reunir y vamos a tratar un tema específico que ya prehecho. Es maravilloso. Y con respecto a mi hermana Margie Salomón, también es una hermosa dama cristiana que tenemos nosotros allá en Venezuela y nosotros lo estamos haciendo también indirectamente desde Venezuela, porque nosotros transmitimos por WhatsApp el culto. Ellos tienen también su reunión de damas y todo eso forma parte de alguna manera indirecta de lo que estamos tratando de hacer ahora en forma directa con los grupos de 3. Amén. Amén. Sí, sigan adelante, sigan adelante. El Señor abrirá el camino, proveerá las herramientas y todo para que suceda. Así que les comparto que esta historia. Tengo un amigo que él trabaja en un país donde hay persecución con un contexto de musulmanes de fondo. Y él me dice que él ha aprendido, desarrollado la habilidad de que cuando él comparte su historia, como aprendimos antes de cómo era su vida antes, cómo conoció a Cristo y cómo es su vida ahora, él dice, Gabo, yo a veces no sé si esta persona musulmana me va a dar otra vez la oportunidad de escucharme.
Así que si Él me deja escuchar mi historia, yo meto la historia de Dios, yo meto la rampa allí. Cuando entonces Él empieza a decir, y bueno, yo conocí a Dios de esta manera, y esto es lo que conocí, que Jesucristo murió y resucitó, que los apóstoles, Él mete la rampa, como que cuenta la rampa allí en medio de esa historia, y luego vuelve, y mi vida ahora es así. Porque él me dice, Gabo, no sé si voy a tener otra vez la oportunidad de conocer o compartir con esta persona otra vez. Y si Él me está dando la oportunidad a mí de escuchar, quiere escuchar mi historia, yo también quiero que escuche la historia de Dios. Así que Él no les da como oportunidad de saber si quiere escuchar la historia de Dios. Él solamente se la cuenta. Entonces, hay muchas maneras en las que podemos compartir esto con otras personas. Pensando ya en el último tercio, ¿no?, de nuestra reunión, como si fuesen los tiempos de la reunión de los 3 tercios, ya hemos hecho la práctica. Lo que nos queda pensar ahora es, mirando hacia adelante, es con quién vamos a compartir esto. Que serían estas preguntas que vemos aquí, como la pregunta 7, ¿no? ¿A quién le contarás tu historia o la historia de Dios? Entonces quisiera animarles de que pudieran pensar 2 nombres con la que esta semana pudiesen contarle la rampa. Puede ser un creyente que ustedes le ayuden y le digan, mira, aprendí esta manera nueva o sencilla de contar la historia de Dios, y pueden entrenarle, ¿no?, capacitarles, ayudarles para que ellos puedan hacerlo, o incluso puedan pensar en alguien no creyente y puedan presentarle el evangelio de esta manera. Sí, quiero animarles, retarlos a que podamos pensar en 2 personas en las que pudiésemos compartir y contarles esto esta semana. José, no sé si quieres agregar algo más o... Oye, ¿me oyes? Sí, te oigo. Ok. No, sí, no, es que podamos tomar ese reto esta semana. Para la hermana María, es claro, por las redes sociales, puede llamar a la gente por teléfono, hacer una cita. Mira, me gustaría compartir contigo algo que aprendí esta semana, un mensajito, ¿cómo te puedo llamar? La idea es de que busquemos diferentes formas que estemos con la gente, sea por teléfono, sea por WhatsApp, sea por Facebook, sea por cualquier otra plataforma, y dejemos que el Espíritu Santo nos guíe en eso, ¿verdad? El Espíritu Santo está más interesado en que compartamos nosotros que nosotros mismos, y sabe con quién debemos compartir. Entonces, la ley mía es, yo comparto con todo, al menos que me dicen que no. Porque ya me envió. Entonces, pero claro, no tenemos todo el día para hacerlo. Así que por día, yo por lo menos me pongo una meta de por lo menos 1 o 2 personas al día, que yo pueda contarle la historia de Dios. A veces no pasa, pero si en una semana pasas 4 veces, son 4 veces que puedo compartir esa historia. Pero estamos pensando, planificando, estamos siendo estratégicos en llevar el mensaje divino al mundo que necesita conocer más del Señor Jesucristo. Tenemos la historia más poderosa, más impactante, más gloriosa, que ha transformado el mundo de la manera más grande que se pueda medir en todo el universo. Y Dios nos ha puesto esta historia del Evangelio en nuestras manos para que la contemos. Así que, hermano, yo espero que esta semana el Espíritu Santo a ustedes les ponga las personas que ustedes deben contactar por los medios adecuados que Dios les indique. Y también que piensen en formar un grupo también de 3 tercios. No esperen hasta el final del entrenamiento para hacer el grupo, porque así también mientras lo están haciendo, si tienen preguntas, nos pueden preguntar. Pero que también puedan juntar un grupo, sea por Zoom, como dice el hermano José Rafael,
sea por otro medio de comunicación, sea en persona si se puede. Pero y si tienen preguntas, si tienen personas que ustedes pueden comunicarse y quieren alguna idea, nos pueden mandar un mensaje por WhatsApp a nosotros. Nosotros le ayudamos a conectarse de una manera u otra con las personas que están interesadas. Pero realmente este es el corazón del Evangelio. El corazón del Evangelio, compartir el mensaje de Dios con todo el mundo que está a nuestro alrededor, cerca y lejanamente. Entonces, hermano, lo que queremos hacer es, usualmente haríamos otra práctica, pero por el tiempo no lo vamos a hacer. Lo que queremos hacer es que queremos hacer orar, ¿verdad? Que el hermano José Rafael ore por Marilyn, que el hermano Juan Manuel ore por Gabo, que la hermana María ore por Jacqueline, yo oro y que Jacqueline ore por María, así y viceversa, y José Rodríguez ore por mí y yo por José Rodríguez. Vamos a tomar aquí unos cuantos minutos, no nos vamos a dividir en grupos, pero vamos a tomar unos cuantos minutos para que oremos por cada uno de nosotros y después al final cerramos con una oración final. ¿Está bien? Mano, ¿por quién me toca orar a mí? A José Rafael. ¿Por quién ora Marquis Salomón? Sí, José Rafael. Ok. Ok, yo voy a empezar. Señor, te pido por mi hermano José Rodríguez. Te pido, Señor, que en esta semana tú le des oportunidades para que él pueda, Señor, compartir tu historia con por lo menos 2 personas que estén a su alrededor. Y te pedimos, Señor, como tú prometes en tu palabra, Señor, que este evangelio que tiene poder para salvar, para transformar, para liberar, para sanar, para dar vida eterna, Señor, que tú seas que desenlaces, Señor, tu poder en las palabras de él con tu espíritu, para que llegue el corazón de lo que él pueda compartir. Dale, Señor, el valor, dale la oportunidad y pedimos que tú seas que lo guíes en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias y en este momento te presento al pastor José Martínez, quien para nosotros ha sido un padre y un líder. Te pido, Dios, que tú puedas seguir bendiciendo su vida, su familia, todos sus planes y sus proyectos. Organiza, dale la sabiduría para que cada día pueda estar organizada su agenda. Pido, Dios, que también él pueda, oh Padre amado, ese deseo de poner en práctica y compartir en ese itinerario las enseñanzas aprendidas, pues tú puedas ser su guía y puedes estar con él dándole apoyo a que todos esos lindos y buenos deseos de pensar en las almas, pensar en la salvación de las demás personas puedan ser realizados. Te pido, oh Dios, que una doble porción de tu bendición caiga sobre su vida y sobre su negocio, que bendiga, oh Dios, se lo bendiga en el campo, en la ciudad, en cada lugar, ahora mismo, Dios, en el lugar donde se encuentra, que otros podamos imitar las cosas, oh Dios, que son dignas de imitar, que tú has puesto en su vida. En el nombre de Jesús, amén. Te doy gracias, Señor, ante todo por tu presencia en este momento ante todos nosotros. Gracias por esta posibilidad tan grande que nos ha dado, que aún separados por una pandemia y por una cantidad de problemas de todo tipo, nosotros podemos ahorita orar y adorarte. Te pido, Señor, en este momento te pongo en tu presencia a mi hermana Margie Salomón, para que ella, junto con todos nosotros, tengamos esta oportunidad desarrollándola esta semana, para que este tipo de
de llegar, llevar el evangelio y llevar al crecimiento y reproducción de grupos sea efectivo 100% a través de el medio que pongamos disponer. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre, con oración y ruego. Amén. Padre bueno, maravilloso Dios, te alabo, Señor, y te bendigo y te doy gracias por tu grandeza y misericordia, Señor. Gracias te doy, mi Dios amado, por la vida de nuestro hermano Gabo, en el que pues te ruego, Señor, que en esta semana, Señor, tú puedas bendecir la obra de sus manos, Señor, que puedas conceder los deseos de su corazón, Padre, que tú le puedas dar sabiduría e inteligencia, Señor, para seguir capacitando, Señor, a siervos tuyos en el uso de las diferentes herramientas para alcanzar a los perdidos, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo, oramos dándote gracias, Señor, pidiéndote también por su familia, Señor, porque tú puedas restaurarla plenamente, Señor, de toda enfermedad y dolencia. Todas estas cosas te las pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, en quien te damos gracias, Señor. Amén. Padre, pongo delante de ti a Juan Manuel, Señor. Padre, que tú le bendigas, Señor, en su obra, pastoreando, Señor. Gracias por los testimonios que él tiene, Señor, y la sencillez con la que él enseña, Señor. Incluso dibujando cosas ahí en la tierra, Padre. Te pido que tú puedas bendecir cada palabra, Señor, que salga de su boca. Que tú puedas animar a la congregación, Señor, a ser seguidores tuyos, Señor, que puedan invitarte a ti, Señor, que puedan invitar a Juan Manuel, Señor, así como él te sigue a ti, te imita a ti, Padre, tu Hijo Jesús, Señor, y utilízale, Señor, allí para traer un avivamiento en Ciudad Bolívar, Señor, en Sidor, Padre, que tú vayas por delante de él obrando, Señor, grandemente, Padre. Lo pido, Señor, que tú estés con él esta semana, Señor, y que podamos vernos con gozo la semana próxima y escuchar de las cosas maravillosas que tú estás haciendo, Señor. Lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Amén. Señor y Dios, Padre Todopoderoso, en este tiempo clamo a ti, Señor, por mi hermano José Rafael Rodríguez. Padre, tú conoces a tu siervo, tú conoces, Señor, los deseos de su corazón, Señor, de llevar tu palabra. Te pido que en el nombre de Jesús tú abras las puertas, Señor, para que, lleno de sabiduría e inteligencia tuya, Señor, pueda llegar a aquellas almas que no te conocen. Amado Señor, también te pido por sus hijas, por sus yernos, para que ellos también conozcan de ti, Señor. Dice mi hermana Yomar, que hoy no ha podido comunicarse, pero sabemos, Señor, que ella también está en tus caminos. Bendice, Señor, toda la familia Rodríguez, bendice a mi hermana María, Señor, y dales toda la paz y la tranquilidad que ellos necesitan, al igual que necesitamos todos nosotros para llevar tu palabra. En el nombre de Jesús, oro dándote las gracias. Amén. Amén, Señor. Hermana María, abra su micrófono, hermana María. Padre, te queremos agradecer por este tiempo, Señor, que es tiempo valioso porque estamos capacitándonos y te queremos rogar, Señor, que realmente todo lo que estamos aprendiendo lo podamos practicar y queremos que ames a las personas a través nuestro. Tú lo haces, Señor, pero nosotros somos portadores del amor tuyo, Señor. Bendícenos para que esta semana tengamos las personas que están necesitando, Señor, todos necesitan, pero que están necesitando conocerte, Señor, conocer de tu amor. Gracias, Señor. Bendice a Jacqueline, bendice su familia, bendice sus proyectos, bendice, Señor, nuestras vidas y bendice, Señor, cada una de las familias que estamos hoy aquí en esta capacitación. Gracias, Padre. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Bendito Dios, te alabamos, te bendecimos y reconocemos tu señorío sobre nuestras vidas. Te presento, Señor, a la hermana María, te presento su vida, Señor. Te pido por ella para que seas tú guardándola de toda enfermedad y de todo mal, Señor. Te pido, Padre, que le des discernimiento y más sabiduría para compartir este mensaje y para compartir esta herramienta que tan oportunamente ha llegado a nuestras manos. Gracias te damos porque tú eres el Señor y tú tienes el control de todas las cosas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén.
Y yo acabo con la Efesios 3, 20 y 21, que dice, y ahora, gloria sea a Dios, que puede hacer muchísimo más de lo que nosotros acabamos de pedir o pensamos. Gracias a su poder que actúa en cada uno de nosotros, y gloria sea a Dios en la iglesia en Venezuela, la iglesia en la República Dominicana, la iglesia en Argentina, en España, la iglesia en Guatemala y en Perú, la iglesia en toda la tierra. Gloria sea a Dios, Padre, y a Cristo Jesús, por todos los siglos y para siempre. Amén. Amén. Que el Señor nos dé frutos esta semana. Amén. 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 Un placer, hermano, estar con ustedes hoy. Esperamos que esto sea... Saludos, José Rafael. Saludos. Dios te bendiga, saludos. Dios lo bendiga. Dios me Te amo, querido. Jacqueline también, saludos. Amén. Mi hermano Gabo, que se mejore, que se cure, que todo Amén. Amén. Gracias, José Rafael. Gracias por todas las oraciones. Dios les bendiga. Voy saltando otro entrenamiento.